Don José. Un pequeño comentario nada más, precisamente en este día importante cuando se aprobaron los tratados Torrijos-Carter. En primer lugar, debo reconocer que el presidente Carter jugó un papel importante. Sí. Bueno, le costó la presidencia y le costó su reputación en Estados Unidos. El papel fundamental de los tratados Torrijos-Carter y el rol de lograr eso es de Omar Torrijos Herrera y del equipo de jóvenes oficiales que lo acompañaron en esa concepción estratégica de manejar uno de los problemas más graves en medio de una guerra fría que había, y los intelectuales, todos que trabajamos juntos a ellos para lograr la descolonización. No niego el papel de Carter, pero el papel fundamental, el estratega fundamental de esa victoria, de las más completas, de las más contundentes, cuyo retumbe histórico aún se siente, no hay la menor duda, de Omar Torrijos y todas las generaciones de panameños que lucharon por ese proceso de descolonización. Eso es importante recordarlo. Quiero también rendir, Fernando, tributo de admiración y respeto a los periodistas que están muriendo en la guerra de Ucrania. Ayer murieron 2 de la cadena Fox News norteamericana. Anteriormente había muerto alguien que trabajó con el New York Times, pero a su muerte no estaba trabajando con el New York Times. Pero han muerto varios periodistas, y también mi solidaridad con los periodistas mexicanos que se encuentran en forma permanente acosados por el gobierno. Veamos aquí uno de los números de la COVID. Ayer el MINSA nos informó que la positividad, Fernando, está en 4,7, subió de 4,7, pero estamos por debajo de 5. Los activos bajaron a 2.386, los fallecidos se mantienen en 3, 1 y 2 de días anteriores, pero son 3 para nosotros en el día. En la UCI están en 16, eran 15, subimos 1, y las camas en 119, de manera que en términos generales, subió un poquito, pero en términos generales era 108 ayer. En términos generales, en el margen, nosotros nos encontramos en esas fluctuaciones típicas de una acción que está a la baja, con indicadores epidemiológicos que nos indican con claridad, con certeza, que el virus en Panamá está bajo control. Está bajo control. Bajo control. Y eso es importante en medio de todo lo que estamos haciendo. También le quiero comunicar, para los que están siguiendo todas estas cosas políticas, el día jueves, a las 3 de la tarde, y acordado, el presidente actual del Partido Panameñista, el ganador de las elecciones, José Blandón Figueroa, se estará reuniendo con la exdiputada Catherine Levy a las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde ese mismo colectivo tendrá una reunión de la Junta Directiva Regional en el área de Panamá. Pero yo quería, en tema central de hoy, hablarles sobre este tema de la revocatoria de mandato, Fernando, porque es importante que nosotros conozcamos esto en sus orígenes, en su historia, y qué realmente se persigue cuando esa cosa se establece. La revocatoria de mandato del partido. Fíjense que hay varias revocatorias. Hay revocatorias, por ejemplo, Colombia, Venezuela, tiene revocatorias de mandato de los electores. Sí. La revocatoria de mandato partidaria se introduce en las reformas de 1983 y se introduce por la democracia cristiana en las reformas que se hizo en esa época el general de ese momento era Rubén Darío Paredes. Y se introduce a pesar de la seria y fuerte oposición del PRD, del Partido Panameñista, que está representado por Endara y de los Molirena. ¿Por qué? ¿Y por qué la democracia cristiana la quería? Porque ellos tenían la experiencia del diputado Catán. ¿Te acuerdas de él? No soy ni judío, no soy ni cristiano ni demócrata. Y se salió. Y se salió. Entonces ellos, con ese trauma, y para que no se rompiera la unidad, se introdujo ese... ¿Cuál era la base política de la objeción? Para no incluir eso por parte del PRD, los panameñistas. Porque en la teoría del poder, si alguien tiene el poder para nombrar a un diputado, que es el pueblo, solo el pueblo se lo puede revocar. Claro. No el partido. Y lo que quería la democracia cristiana era que no le hubiera ocurrido eso más. El transfugismo. Entonces, así no se resuelve esto.
Si usted quiere tener control de su partido, entonces usted tiene que tener una línea partidaria de explicación continua. Ha habido un deterioro en la disciplina, es una base fundamental del órgano legislativo mantener la independencia. Entonces, a lo largo de todo este periodo, usted debe recordar que en el intento de reforma constitucional para pedir la reelección de Ernesto Pérez Valladares, ¿se recuerda aquel proceso? Del 98. Uno de los puntos que se estableció en ese llamamiento de reforma, porque eran 4, si no recuerdo, 4, uno era la eliminación de la revocatoria de mandato como una responsabilidad de los partidos políticos. ¿Y por qué esto es así? Porque los diputados deben tener la libertad para votar como le da la gana en lo que le da la gana. Ellos representan a la nación y a su circuito electoral. Y para evitar la dictadura del partido. ¿Usted sabe cuántos países en el mundo tienen revocatoria de mandato del partido? Lo tiene un estado de la India. Sí, ni siquiera el país entero. Y un estado creo que del África Central. Más nada, en otros países existe revocatoria de mandato, pero de la asamblea, del pueblo. O sea, si le quiero levantar la revocatoria de mandato en Colombia, por ejemplo, tiene que haber una consulta popular. En Venezuela es revocatoria de mandato por el pueblo, que es el que lo eligió. Entonces no se pueden resolver las discrepancias. Y le voy a dar una anécdota del general Torrijos. Mucha gente en Panamá creía que el general Torrijos era el que influía quién iba a ser presidente de la Asamblea de representantes. Y yo recuerdo una reunión en Farallón, cuando el general Torrijos dijo: nadie se meta a quién va a ser el presidente de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, que en esa época era el órgano legislativo correspondiente. Eso se va a resolver por combustión espontánea, sea donde sea, porque el que dirige ese órgano tiene la responsabilidad de dirigir el colectivo. Y ese colectivo debe tener la independencia para tomar las decisiones que tenga que tomar. Fíjese. Entonces, por práctica y por teoría política, la revocatoria de mandato partidaria constituye una base a la violación de la teoría política de la democracia. Entonces, ayer hubo un esfuerzo en el sentido correcto. No nos engañemos en eso. Eso no es lo que le da la lealtad. La lealtad no es al partido nada. Hay un compromiso con el partido, sí, pero la lealtad es al electorado regional. Ahora, bueno, los partidos se están satanizando y todo lo que pasa en la Asamblea queda satanizado por los partidos políticos. Yo creo que es la hora de que los partidos políticos entiendan perfectamente el rol de la dirección política de un partido con respecto a una determinada bancada. Es tenerlos convencidos de las cosas fundamentales. ¿Qué son las cosas fundamentales? El país. Pero elegir una autoridad local es una decisión que no tiene nada más que la mecánica interna. Yo siempre he pensado que la Asamblea Nacional debe tener representación en su directiva de todas las fuerzas para darle legitimidad. No es ilegal no hacerlo, ¿ah? Estoy hablando de legitimidad. No es lo mismo tener, si hay 3 partidos importantes, que haya uno del PRD, otro. ¿Por qué? Porque le da legitimidad. No es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Siempre el gobierno central quiere controlar la Asamblea y entonces esta norma constitucional sirve de amenaza para entonces escoger el que se dice. Creo que en esta última elección al presidente de Cristiano actuó el criterio del presidente Cortizo de dejar a libre combustión espontánea y salió Cristiano, que no era, no sé, la candidatura oficial o la llamada candidatura oficial, porque eso no tiene mayor importancia. Al final, la Asamblea, cuya mayoría responda a que si responde al gobierno, pasará la mayoría de las leyes del gobierno. Claro. Pero de intentar que por eso yo debo votar
eliminar de un partido o quitarle la curul a un diputado, me parece una violación terrible. Nosotros tenemos eso en la Constitución y eso es una aberración política. Constitucionalmente está allí, pero yo la puedo reglamentar. Y de hecho está reglamentada. Entonces creo que hay que entender la dinámica política y hay que entender. Hay gente que habla de política sin entender. La política es una ciencia. Y en las democracias, las ciencias políticas y la estructura del Estado está diseñada de suerte tal que haya una distribución del poder. Una de las grandes deficiencias de nuestro sistema democrático es la ausencia de esa serie de controles que debe tener la democracia. ¿Usted ha visto en los Estados Unidos? Bueno, aquí tengo un ejemplo. En los Estados Unidos, el senador demócrata por el estado de West Virginia, de Occidental, Machín, parece más republicano que demócrata. Y es el que tiene aguantado gran parte de la legislación. Porque en este momento, en el Senado de los Estados Unidos están 50-50. Y este caballero de Virginia Occidental vota siempre contra Biden. Porque él es dueño de minas de carbón. Sí, que tiene, los empleados son sus esclavos. Entonces, y a pesar de eso, a él no se le aplica ninguna revocatoria de mandato. ¿Por qué? Porque eso es contrario a la doctrina fundamental. Entonces, expulsar diputados por el partido es quitarle la esencia del poder que el diputado tiene. El poder del diputado radica, claro, en tener la bandera de su partido, sin duda. Pero en primer lugar, radica en la poder que le otorga el circuito electoral donde él votó. Y nuestros diputados deben aprender también a ser fieles y consecuentes con quienes lo eligieron y para qué lo eligieron. Pero eso es otro tema de debate. Si yo quiero controlarlo por cuestiones políticas, entonces impongo la autoridad partidaria, estoy estableciendo una cosa que es en esencia contradictoria. Recordemos el origen de esa ley, esa reforma constitucional. Fue en el periodo de la muerte de Omar Torrijos. Ya se habían aprobado los tratados Torrijos-Carter y hubo un proceso de apertura democrática, y para no romper la estructura se aceptó la teoría de la democracia cristiana de establecer, por su experiencia pasada de uno de los pocos diputados que tuvieron. Creo que era el único en el 68. Que habían tenido hasta ese momento. Se estableció ese criterio. A pesar de que los demás partidos, pero por el criterio de mantener la unidad para llevarla a un referéndum que de hecho se hizo y se aprobó, se tiene allí. Y les recuerdo que en realidad los diputados se deben a sus electores. Y tenemos que tener cierto nivel de entender estas cosas porque este debate es importante darlo. Incluso vi a unos diputados jóvenes de los independientes, ¿cómo se llama el muchacho? Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez. Su teoría de la independencia es la teoría correcta. Entonces le caen encima porque el problema de ellos no es que usted emite una opinión. El problema es que ellos quieren que la opinión suya sea la de ellos. Pero ellos no, si salen a buscar votos, nadie vota por ellos. Entonces yo creo que hay que entender la dinámica política, cómo opera, por qué eso está allí. Eso es un elemento contrario al proceso democrático. Y regularlo es una forma, la otra es eliminarlo. Y de hecho, en el plebiscito que el PRD lanzó para la reelección de Pérez Valladares, ¿se acuerda que perdió? Perdió por la reelección, pero no por el criterio este. Uno de los artículos que tenía ese referéndum era la eliminación de la revocatoria de mandato. Le explico esto porque es importante entender, diferenciar lo esencial, ¿no?, que es la independencia del diputado como fuerza política. Será más representativa del partido en la medida en que la dirección del partido haya hecho causa común con sus diputados para mejorar las condiciones. ¿Y cómo se mejora eso? Bueno, ahí hay un efecto, por ejemplo, que está haciendo el Partido Panameña, con seminarios, con preparación, de manera que quien salga del partido esté convencido de las cosas estratégicas.
Pero votar por una votación de quién va a ser presidente de la Asamblea, yo no le veo el carácter estratégico a eso. Le veo el carácter estratégico al programa del partido. Por eso usted no ve en otros países estas discusiones. Porque estas discusiones no existen, porque no existe tal cosa como una norma que le dé la revocatoria al partido. Sí, hay normas que le dan la revocatoria al poder constitucional. ¿Cuál es el poder constitucional? Ahora mismo estamos aquí en Panamá con lo del alcalde. Fábrega. Sí, pero yo no cogiendo firmas para eso. No, yo creo que eso no procede. El que le tiene que revocar, bueno, por ahí le están buscando la revocatoria por la vía, no se la puede dar el partido. Fíjese que la norma constitucional incluso es improcedente en todo sentido. Bueno, lo quería nada más explicar esto, porque hay que enfocar el debate y hay cosas que se dicen de los jóvenes. Vi los ataques que le estaban dando al diputado Juan Diego. Me parece que el que lo está haciendo no entiende lo que está ocurriendo o quiere entenderlo a la manera de él, de atacar a la Asamblea, no importa lo que pase. Así es.